Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Cuántos están siguiendo el plan de lecturas? Hoy nos tocaba Lucas capítulo 5. Pero ahora abran su Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Presten atención a lo que dice el Señor. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en él, en las sinagogas, se fijaron en Jesús. Después Jesús comenzó a hablarles y dijo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Amén y amén. Amén. Saben que hoy muchas personas de las que están acá y las que están escuchando de lejos van a romper con la incredulidad. Amén. Personas dentro de la iglesia tienen que romper con la incredulidad. Jesús experimentó el rechazo en su propio pueblo. Las sinagogas eran muy importantes para la vida religiosa judía. Cuando los judíos no tenían templo, estos se establecieron en las sinagogas para adorar en el día de descanso. Cuando no había iglesia, porque fueron destruidas, el templo fue destruido, se quedaron sin iglesia. Entonces, en cada ciudad, los judíos establecieron sinagogas para poder ir y adorar en el día de descanso. Preste atención a esto, que la adoración sea una parte importante en su vida. Porque usted puede escuchar la palabra de Dios, pero lo más importante no es lo que yo le predico y lo que usted recibe, sino lo que usted le da a Dios. Lo más importante es que usted pueda darle al Señor un momento de intimidad, un momento de adoración. Lo más importante es que usted llegue para decirle: Señor, he venido para adorarte. La sinagoga era muy importante para los judíos. Y saben que en cada ciudad, una sinagoga se conformaban con mínimo 10 familias. Y era administrada por un líder y un ayudante. Y el líder de la sinagoga a menudo invitaba a un predicador, a un rabino, a traer la palabra. Entonces quiero que puedan imaginar este momento donde Jesús dice la palabra, vuelve a Nazaret, y es invitado por un líder a predicar. Jesús no se mete, Jesús no se manda a predicar porque sí. El líder de la sinagoga lo invita a predicar a Jesús. Así que piensen que en ese momento mínimo había 50, 60 personas dentro de la sinagoga. Y Jesús entra a la sinagoga, se pone de pie, un ayudante le trae el rollo del profeta Isaías. Jesús lo abre y comienza a declarar la palabra que Isaías le fue revelado hace mucho tiempo. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor.
Luego Jesús enrolla otra vez y se lo da al ayudante. Y se sienta. Y la Biblia dice que todas las miradas se fijaron en Jesús. Hace una pausa el Señor, porque lo que Jesús está por decir a muchos le va a romper la cabeza. A muchos le va a romper el pensamiento estructurado. Todas las miradas puestas en Jesús, atento a lo que el Señor iba a decir. Recuerde que Jesús venía de otros lugares haciendo milagros, pero en su lugar natal no hizo ninguno. Entonces Jesús los mira y les dice: la palabra que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. La gente comenzó a murmurar y a decir: ¿cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Pero este no es el hijo de José? ¿Este no es el carpintero? Automáticamente, cuando Dios te da una bendición tremenda, cuando Dios te usa para algo, cuando Dios quiere cambiar tu vida, vienen la gente y comienza a tocar tu pasado. Cuando Dios quiere transformar, quiere cambiarte, y vos estás dispuesto a dar un paso adelante, hay alguien que te recuerda el pasado, porque no puede creer que en ti haya un cambio, que en ti haya una transformación. Che, pero este no es el hijo de José, que dicen que es el hijo del Espíritu Santo. Y entonces Jesús los confronta aún más. Y le dice: la palabra que acaban de oír se ha cumplido hoy. ¿Saben por qué se enoja la gente? Porque no pueden creer que Él es el Mesías. Y porque ese pueblo que Jesús le estaba predicando, Jesús le estaba dando a entender que a causa de la incredulidad no iba a haber ningún milagro. Hay gente que le agradece al universo. No sé si usted alguna vez leyó: gracias universo por... A causa de la incredulidad no habrá milagro. Entonces Jesús lo compara con el pueblo en el tiempo de Elías. Y le dice Jesús: en el tiempo de Elías había muchas viudas pobres. Pero Elías no fue enviado de ninguna de ellas, sino que fue enviado una viuda extranjera, una viuda de Sarepta. Y la gente se enfureció, porque no podían entender o creer cómo Dios prefería utilizar a un gentil que a un judío. Y Jesús sigue confrontando. Y le dice: en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos, había mucha gente enferma, pero solo Naamán, el sirio, fue sanado. ¿Saben qué hicieron? La Biblia dice que la gente se enfureció tanto que se levantaron de un salto y lo fueron a apretar a Jesús, y lo agarraron a Jesús y lo llevaron hasta el borde de un cerro y lo querían tirar, porque no podían entender cómo Dios iba a utilizar a un gentil antes que un judío. Si tienes fe, Dios hará el milagro. Amén. No importa si eres judío, gentil, católico. Si tienes fe que Jesús es el Hijo de Dios, entonces habrá milagro. Pero en ese momento no podía Jesús hacer un milagro a causa de la incredulidad. Creo que este tema lo venimos hablando hace algunos domingos. No importa si en tu casa están todos rebeldes contra Dios y no quieren saber nada. Si hay alguien que tiene fe, Dios puede hacer un milagro. ¿Recuerdan la palabra de que Dios habla con Abraham? Y le dice, Dios le cuenta a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham no quiere que sea destruida esa ciudad porque está su sobrino Lot en medio de la ciudad. Entonces Abraham quiere negociar con Dios y le dice, Señor, pero vas a destruir una ciudad, y si hay 50 justos ahí.
Entonces Dios le dice, a causa de esos 50 justos, no la destruiré. Entonces Abraham le dice, bueno, pero ¿y si hay 40? Y si hay 40, no la destruiré. Y si hay 10, no la destruiré. Y si hay 1, no la destruiré. En ese lugar no había nadie justo. Era un desastre. Y hay familias que parecen que es un desastre. Hay ciudades que parecen que es un desastre. Pero si hay un justo, Dios lo perdonará. No importa cuánta maldad haya en tu familia, si crees en Dios, Dios tendrá misericordia de tu familia. Dios tendrá misericordia de tus hijos, de las generaciones que vendrán. El Señor tendrá misericordia. La incredulidad no te va a permitir recibir el milagro. Creer a medias no te va a permitir recibir el milagro. Creerle al Señor solamente cuando las cosas van bien no te va a permitir recibir el milagro. En tus procesos más duros es donde Dios va a trabajar. Y en tu debilidad es donde Dios te va a fortalecer. Me encanta porque el relato empieza diciendo, y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué necesidad tiene Jesús de ir a una sinagoga a congregarse, siendo el Hijo de Dios? ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir a un lugar donde seguramente faltaban muchas cosas? Porque el líder de la sinagoga se encargaba de la supervisión de la adoración de la iglesia, de la sinagoga, se encargaba de supervisar que todo esté bien y seguramente había cosas que faltaban. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que en el día de descanso estaba en la sinagoga con ellos. Porque aún así el Señor te muestra en esta palabra que en el día del Señor tienes que congregarte. En el día del Señor tienes que asistir a la iglesia. Que la adoración tiene que ser una parte importante en tu vida. ¿Con qué motivación vienes a la iglesia el domingo? Cada reunión que nos toca presenciar, yo siempre creo dos cosas. Que algo puede cambiar en la iglesia, en las familias, porque es lo que venimos orando todos los días con la pastora. Que usted sea bendecido. Cada mañana oramos para que tu familia sea bendecida. Cada mañana oramos para que no se pierdan. Entonces creemos que algo puede cambiar o que algo puede ocurrir en este día. Porque así es Jesús. Puede transformarte ahora o puede transformarte en un tiempo. Pero te aseguro que todo aquel que tiene un propósito en Dios lo cumplirá. Ayer le mandé una foto a Selva, me emocionó. Le mandé una foto porque ella estaba hace, creo que desde el 2012. Estaba maquillando a un nene, ¿no? Para un evento que hacían en la iglesia. Y en ese tiempo ella no creía, estaba en otra postura. Y le mandé una foto diciendo, yo te vi servir al Señor aunque no creías. Y se la mostré a Evo también. No estaba en mi casa, pero le mandé la foto al WhatsApp. Y es emocionante porque vemos cómo Dios puede transformar lo que no es para que sea. Las cosas que parecen que no son, en Dios son. Porque cuando querés el cambio en tu vida, aparecen la gente de la sinagoga a decir, che, pero este no era el que hacía, el que pensaba. Comienzan a marcar tu pasado
para no permitirte tener un futuro distinto. Pero ¿saben qué? La palabra hoy se ha cumplido. Y tú, si crees en el Señor y crees que Jesús es tu Salvador, entonces cada mañana podrás decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo vive entre ustedes. Y no te das una idea de lo que el Espíritu Santo puede hacer si le permites que lo haga. Por eso el Espíritu Santo está sobre mí, porque Dios te ha ungido para llevar la palabra a los pobres, para proclamar que este es el año agradable del Señor, que este es el año donde cuentas con el favor de Dios. A veces la gente necesita que alguien le haga un favor para que uno pueda salir adelante. Hoy el mundo se mueve por contactos. Si tenés contactos, tu vida es más fácil. Pero este año tenés el favor de Dios. Este año Dios estará contigo. ¿Y saben de dónde viene esa palabra de Isaías? Isaías recibe esa revelación porque en el año que Isaías lo escribe era el año del jubileo, el año donde las deudas eran canceladas, donde el esclavo era puesto en libertad y donde las propiedades que estaban empeñadas eran devueltas a su dueño original. Lo que habías perdido en el año del jubileo era recuperado. Pero Isaías fue un poco más profundo. No fue solo por lo material, aunque en el nombre de Jesús todo lo que has perdido en este tiempo te será devuelto. Amén. Pero Isaías sabía que llevar el mensaje a los pobres no significaba el que no tenía nada, porque ser pobre no es no tener nada. Isaías decía que aquel que se consideraba pobre era porque estaba sin Dios. Y sin Dios somos pobres, ciegos y desnudos. Sin Dios estamos pobres, ciegos y desnudos. Pero este es el año, dijo Isaías, donde Dios va a revelar su amor hacia los seres humanos. Y Jesús demostró su amor, pero la gente no lo pudo comprender. Lo tenían al mismo Jesús predicándoles cara a cara, pero cuando Jesús rompió la estructura de su mente, lo quisieron tirar desde una montaña. Cuando Jesús le dijo que las cosas que ellos venían viviendo no eran como ellos creían, se enojaron y se fueron y lo quisieron matar, pero nadie se animó a empujarlo. Estaba en el borde del cerro, pero nadie se animó a dar ese paso y a empujar a Jesús. Y dice la palabra que el Señor se metió entre la multitud y siguió su camino. Y siguió predicando en otros lados. Pero ese pueblo no pudo ver ningún milagro. Y yo clamo para que en el nombre de Jesús puedas ver un milagro en tu vida. Para que le digas: Señor, esta palabra está puesta para que toda incredulidad que haya en mí sea cortada, sea rota. Y que yo pueda tener una fe ilimitada. Que yo pueda ser en el nombre de Jesús un canal de bendición para otros. Porque el Señor te ha dicho que el Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Termino con esto. Dice Jesús que Él va a liberar a los oprimidos, los que están viviendo situaciones difíciles en la familia, que sienten una presión, que sienten que no saben para dónde correr, que sienten que no pueden ver más allá porque están ciegos, que sienten que los problemas lo han tapado y que el problema grita tan fuerte en tu mente que no te deja escuchar la voz de Dios.
los oprimidos serán puestos en libertad. Amén. Si Jesús está en tu casa, habrá libertad. Amén. El problema no hablará más fuerte que la voz de Dios. Amén. El problema no te hará frente, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar a Dios. Con sus ojos cerrados. Padre, mira el corazón de los que están aquí escuchando tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que creemos en ti, que el Espíritu del Señor está sobre esta iglesia, porque nos has ungido, Señor, para llevar la buena noticia a los pobres. Nos has enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo agradable del Señor. Padre, te pedimos que este sea un año de bendición para tu iglesia, que la iglesia cuente con tu favor, que cada creyente, Señor, que clama en el nombre de Jesús, sea bendecido, sean sus oraciones respondidas, porque creemos que cuando clamamos, Dios responde, que cuando pedimos en oración, en intimidad, el Señor extiende sus manos sobre su iglesia, sobre las familias, y las bendices. Dios, hoy te pedimos que mires el corazón. Yo sé que tú conoces las necesidades de cada familia. Tú sabes por lo que cada uno está pasando. Y te pido que en el nombre de Jesús tomes el control de las familias de la iglesia en esta noche. Dios, que traigas paz a los hogares. Señor, que seamos transformadores en el ambiente, Señor, que llevemos tu luz donde solo hay tiniebla, y que la luz de Jesús disperse las tinieblas en este día, Señor. Padre, hoy clamo para que tu bendición llegue a los hogares, para que tu presencia, Señor, esté sobre cada uno de los que están creyendo, para que esta semana, Dios mío, cada uno pueda experimentar un milagro. Lo que tanto están pidiendo en oración, esta semana será respondida. Lo que tanto, Señor, tu iglesia está necesitando, que esta semana, Dios, puedan ver tu gloria. Padre, gracias por cada uno de estos mis hermanos. Te pido una bendición especial para la iglesia. Te pido, Señor, que en este día sus corazones sean llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Gracias, Señor.